Les invito, amados hermanos, a que busquemos Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. La carta del Señor Jesucristo a la iglesia en Esmirna. Apocalipsis 2, 8 al 11, dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a la vida, dice esto: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá ningún daño por parte de la muerte segunda. Oremos al Señor. Padre, nosotros te rogamos ahora que tú nos hables a través de tu palabra y que tú consueles a esta iglesia y que tú traigas mandato, amonestación y consuelo a tu iglesia en el día de hoy a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema central de esta carta que Cristo da a la iglesia de Esmirna es la tribulación y el sufrimiento. La tribulación, la aflicción del pueblo de Dios bajo la persecución de aquellos que aborrecen a Cristo. Así que la palabra tribulación es la palabra clave de esta pequeña carta a la iglesia de Esmirna. A lo largo de la historia, la iglesia cristiana siempre ha sufrido persecución. Y hay una aparente verdad paradójica. ¿Qué cosa es una paradoja? Una verdad que parece contradictoria en sí misma. Y es que cuanto más se ha perseguido a la iglesia, tanto mayor ha sido su pureza y su fuerza. Nunca fue más floreciente la iglesia, nunca fue más floreciente la santidad de la iglesia y el avivamiento de la iglesia que cuando era perseguida ferozmente. Y esa realidad se hizo evidente desde los primeros años de la iglesia durante la persecución por parte de los emperadores romanos, que es el contexto de la carta de Esmirna. En los primeros años de la iglesia, otros ejemplos saltando de periodo en periodo podemos verlo durante décadas. La iglesia perseguida en la Unión Soviética y Europa Oriental cuando fue oprimida por gobiernos ateos y comunistas. Los creyentes siguen siendo perseguidos hoy en países musulmanes y en otras partes hasta el día de hoy. Se les prohíbe proclamar abiertamente su fe en siglo XXI. Muchos son encarcelados y algunos han sufrido el martirio. Por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, los libros, incluso la Biblia, eran escasos, perseguidos. Sin embargo, los cristianos rusos, aquellas pequeñas iglesias, no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. El levantamiento de la cortina de hierro cuando cayó el muro de Berlín reveló una iglesia pura y poderosa, ultratumba, abajo de todo el escenario. Una iglesia con una fe genuina, una profunda espiritualidad, humildad, celo, amor por la verdad y una firme devoción al Señor. Las Escrituras vinculan la persecución de la iglesia con su fortaleza espiritual. La Biblia lo dice. En Santiago 1, 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y primera de Pedro 5, 10, ese texto que me encanta, dice: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ese Dios os perfeccione. Y la Reina Valera lo pone en presente, pero realmente dice: os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Así que, hermano, parece que las bendiciones cristianas más puras son las que se fraguan en el horno de la adversidad.
Las bendiciones cristianas más puras son las que vienen en el horno de la adversidad. La iglesia de Esmirna demostró el poder y la pureza que resultan de soportar la persecución adecuadamente. La persecución había purificado y depurado del pecado y había afirmado la realidad de la fe de sus miembros. Oigan esto, hermano. Los hipócritas no permanecen durante la aflicción. Los hipócritas no permanecen durante la persecución. Los falsos creyentes no quieren soportar el dolor. Las pruebas y las persecuciones fortalecen y refinan la genuina fe salvadora, pero descubren y destruyen la fe falsa. Aquellos, aunque ellos sufrieron privaciones físicas y pobreza, los cristianos de Esmirna se aferraron a las inmensurables riquezas espirituales que tenían en Cristo. Así que la iglesia en Esmirna es una de las dos iglesias, de las únicas dos iglesias, junto con Filadelfia, que no recibió reprensión alguna en su carta del Señor Jesucristo. Hermanos, las Escrituras ponen en claro que la persecución y las pruebas son una parte inevitable y esencial de la vida cristiana. El ejemplo de la iglesia en Esmirna enseña a todas las iglesias sobre cómo responder adecuadamente cuando hay que enfrentar la tribulación. Hermanos, les invito a que saboreemos en todo su esplendor lo que el Señor Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, porque esta carta de Jesucristo a la iglesia de Esmirna tiene mucho que decir a Iglesia Bautista Reformada de Miami en pleno siglo XXI. Y solo lo haremos a través de 3 puntos muy sencillos. En primer lugar, analicemos quién es el remitente de la carta. En segundo lugar, analicemos quién es el destinatario de la carta. Y en tercer lugar, veamos cuáles son los mandatos y cuál es la promesa que se le da. ¿Quién es el remitente de la carta? ¿Quién es el que envía la carta? Miren qué hermoso el verso 8. El remitente está al principio. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Como se acostumbraba en las cartas antiguas, una costumbre que no existe actualmente, el escritor se identifica al comienzo de la carta. En vez de firmar con su nombre al final, como se hace en las cartas de hoy, el escritor aparece al principio. La descripción del escritor es muy vívida. Dice que escribe el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y obviamente, hermano, el escritor de la carta a Esmirna es el Señor Jesucristo glorificado y exaltado. Jesús es el primero y el postrero. Él es el primero y el postrero. Yo creo que de verdad los testigos de Jehová no aguantan Apocalipsis. No pueden. Es demasiado poderoso lo que se dice del Señor Jesucristo en Apocalipsis. Les invito a que busquemos Apocalipsis 1, 12 al 18 para que veamos que el mismo texto nos diga quién es este primero y postrero. Dice Juan que cuando él estaba en la isla de Patmos se le presentó una visión, y no solo una visión cualquiera, una visión del Hijo de Dios. Dice que me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, bueno, cuando tú ves eso delante de ti, esa visión gloriosa, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, acuérdense que cuando Juan quiso adorar al ángel, ¿qué le dijo el ángel? No me adores. Pero ahora, delante del Hijo de Dios, Juan se postró, cayó como muerto. Este no le dijo no me adores. Le dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto.
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, este término, el primero y el postrero, es un título de Dios mismo. El Antiguo Testamento deja clarísimo que este es el título del ser divino, de Dios mismo. Hermanos, si tú tienes problema con la Trinidad, escucha. Dios es Cristo. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Jesucristo es Dios. Él toma esa cualidad de Dios, esa grandeza de Dios de Isaías y la toma sobre sí. Cristo está sin dudas expresando su identidad en este inicio de la carta de Esmirna. Él es Dios. Él es el eterno e infinito Dios que ya existía cuando todas las cosas fueron creadas. Por eso es el primero. ¿Por qué es el primero? Porque Él es antes de todo lo creado. Lean Isaías 44 y se darán cuenta que Dios dice que Él es el primero porque Él es antes de todo. Y Él también permanecerá después que todo sea destruido. Por eso es el postrero. Jesucristo trasciende el tiempo, el espacio y la creación. Es asombrosamente el Dios eterno que se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Por eso es que para identificar claramente la visión de Apocalipsis con el Hijo de Dios, con Jesucristo que es Dios, pone esta frase: el que estuve muerto y volví a vivir. Una vez le preguntó un testigo de Jehová, ¿cuándo Dios murió? ¿Cuándo Dios murió? Obviamente ese texto se refiere a Dios encarnado. Él estuvo muerto y volvió a vivir. Este, mis hermanos, es un misterio profundo y un misterio impresionante, como todos los misterios de la persona de Jesucristo. ¿Cómo pudo morir el que siempre vive? ¿Cómo pudo morir el que trasciende el tiempo, el espacio y la historia? Es una pregunta difícil, pero Pedro la responde. En 1 de Pedro 3:18, inspirado por el Espíritu Santo, dice Pedro: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo murió en su humanidad encarnada como el sacrificio perfecto por el pecado, pero ahora vive, ha resucitado y vive para siempre según el poder de una vida indestructible. Ese es el Señor que nosotros tenemos. En estas palabras, cuando Cristo le dice a los perseguidos cristianos de Esmirna que Él estuvo muerto y volvió a vivir, hay también un consuelo para la iglesia perseguida. Cristo les está diciendo y nos dice a cada uno de nosotros que Él trasciende nuestros asuntos temporales. Que mediante nuestra unión con Él, como decía el pastor Goel en la clase, mediante esa unión con Cristo, también trascenderemos a todas las circunstancias de este mundo. Y aunque en este mundo debemos enfrentar la muerte a manos de nuestros perseguidores, junto a nosotros, hermanos, en medio de nuestras tribulaciones, está el que vive para siempre. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesucristo les recuerda a la iglesia de Esmirna y nos recuerda a todos nosotros hoy que si nosotros vivimos y servimos a Él, que trasciende todas nuestras circunstancias particulares, que después del sufrimiento venció y está vivo, y que por lo tanto todo sufrimiento en este mundo, toda persecución en este mundo es transitoria y se desvanece ante aquel que vive, porque nosotros servimos y vivimos al Rey eterno. Así que este es el remitente de la carta. Este es el escritor de la carta a una iglesia que sufre.
Veamos en segundo lugar quiénes son los destinatarios de la carta. La iglesia de Esmirna es el gran destinatario de la carta. Escribe el primero y el postrero, el que estuvo muerto, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Las escrituras no mencionan la fundación de la iglesia de Esmirna, ni se menciona la ciudad en el libro de los Hechos, no está. Todo lo que se dice de esta pequeña congregación está en Apocalipsis, en esta carta de Apocalipsis. Se supone que Esmirna, la iglesia en Esmirna, fue fundada durante el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Ya haya sido por el propio apóstol Pablo o por alguno de los que se convirtieron fruto de ese ministerio en Éfeso que fundó la iglesia de Esmirna. Al fines del siglo I, del primer siglo de la iglesia, era difícil y peligrosa la vida en la ciudad de Esmirna para los cristianos. La ciudad era una de las aliadas más grandes del Imperio Romano y por lo tanto un semillero de adoración al emperador romano, de tal manera que bajo el emperador Domiciano llegó a ser un pecado capital negarse a ofrecer el sacrificio anual al emperador. Los emperadores romanos tenían como característica que no solo buscaban siervos, buscaban adoradores. ¿Ustedes saben eso? Los emperadores romanos buscaban una religión detrás de ellos, donde ellos eran el dios de esa religión. Así que muchos cristianos se enfrentaron a la muerte en Esmirna. Y el más famoso de los mártires de Esmirna, se lo digo para aquellos que les gusta la historia, fue Policarpo, que fue ejecutado medio siglo después del apóstol Juan. Medio siglo después de Juan. Hay unas cartas que están traducidas al inglés, que se llaman las cartas de Policarpo, que son muy interesantes, cómo este pastor de la iglesia en Esmirna fue perseguido y martirizado en los primeros siglos de la iglesia, en el primer siglo de la iglesia. Así que la iglesia se encontraba en esta ciudad que era tan aliada de Roma y de ahí venía la fuente de todas sus persecuciones. Esto hacía que a pesar de que Esmirna como ciudad llegó a ser una importante ciudad, un centro notable de medicina y de ciencia, también fue un lugar de persecución contra la pequeña iglesia en Esmirna. Sin embargo, hermanos, quiero que veamos el hermoso elogio que el Señor Jesucristo le da a la iglesia de Esmirna. Dice, verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y ese paréntesis, cuando usted vea ese paréntesis, no lo añadieron los editores de la Reina Valera. Ese paréntesis es inspirado por Dios, aunque eres rico. Eso es palabra de Dios. Porque había algún cristiano que me decía, y esos paréntesis que a veces aparecen en la Biblia, ¿quién los pone? Dios los pone. Dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermano, es el anhelo, es el corazón de cualquier pastor, pero también es el anhelo de cualquier cristiano de que de su iglesia local se diga lo mismo que el Señor Jesús dijo de la iglesia de Esmirna, ¿no es verdad? Nada escapa de la visión del glorioso Señor. Él conoce cada detalle de las iglesias que están bajo su cuidado. Cristo es el gran pastor de la iglesia. Él es el gran pastor. Así que Él conoce sus iglesias. Él sabe mejor que cualquiera de nosotros cuáles son nuestras debilidades y sabe mejor que cualquiera de nosotros cuáles son nuestras fortalezas. Pero estas palabras, yo conozco. Quiero que vean esa palabra, yo conozco. ¿Qué conoce Cristo? Tus obras, tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. No debe ser interpretada como un mero conocimiento intelectual. No es que Jesús le estaba diciendo a la iglesia de Esmirna como le dice un vecino al otro. Como le dice, por ejemplo, alguien a su vecino. No. Yo sé lo que te está pasando. No. Esta palabra, yo conozco, Jesús le está diciendo a la iglesia de Esmirna, yo estoy contigo. Yo estoy cerca de ti, yo te sostengo. Es un conocimiento amoroso. Él está cerca de la iglesia. Así que Jesucristo comienza asegurándole a los creyentes de Esmirna que Él conoce, o sea, que Él está con ellos en medio de su tribulación. Mi hermano, mi hermana, Jesucristo conoce tus lágrimas. Él conoce tus lágrimas. Él conoce las pruebas por las que estás pasando. Jesucristo conoce los anhelos que tenemos como iglesia. Jesucristo sabe perfectamente lo que estamos pasando cada uno de nosotros.
Él está con nosotros, sosteniéndonos en medio de nuestras tribulaciones. Así que Jesús comienza a elogiar a la iglesia de Esmirna, diciéndole que Él estaba con ella en su tribulación. Literalmente la palabra tribulación significa presión, en la presión que está soportando. La iglesia de Esmirna estaba enfrentando una intensa presión por causa de su fidelidad a Cristo. Si nosotros entendemos en el contexto en que vivían estos cristianos, podemos comprender claramente que aunque estos cristianos de Esmirna voluntariamente se sometían a la autoridad civil del gobierno romano, ellos se negaron a ofrecerles sacrificios y se negaron rotundamente a adorarles. Esa fue la causa de la persecución durante los 300 primeros años de la iglesia, hasta que llegó Constantino. La causa de la persecución de la iglesia durante los 300 y pico primeros años de la iglesia fue que la iglesia se negó a adorar a alguien fuera de Jesucristo y a ser transculturalizada, paganizada. Se les acusó de rebeldes, se les acusó y entonces enfrentaron la ira del gobierno romano, algo que pasó varias veces en la historia de la iglesia. Los cristianos fueron objeto de persecución porque también se negaron en muchas ocasiones de la historia a mezclar su vida con el paganismo romano, con la adoración falsa, con los placeres temporales del pecado. Por eso les digo, hermanos, que graben esto, que yo creo que lo conocen todos ustedes, y no es profecía, no estoy profetizando, estoy solamente profetizando en base a la palabra de Dios, diciendo lo que la palabra de Dios dice. Mientras más una sociedad se vuelve pagana y sus leyes anticristianas, más cerca está la iglesia de la persecución. Eso es un axioma. Cuanto más vemos a nuestra sociedad implementar o implantar como ley el pecado y la blasfemia a Dios, los cristianos al mismo tiempo debemos estar preparándonos para la persecución. Una sociedad que implementa el pecado es obviamente el futuro de una iglesia perseguida. Porque la iglesia tiene a Jesucristo como su rey y sus leyes como su norma de vida. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Eres pobre, pero eres rico. Qué interesante eso. Eres pobre, pero eres rico. Obviamente, lo primero, la pobreza se refiere físicamente, se refiere a su estado físico. Pero lo segundo, se refiere a su estado espiritual. La iglesia de Esmirna tenía todos los motivos desde el punto de vista humano para derrumbarse. En vez de eso, permaneció fiel a su Señor y permaneció. La iglesia verdadera aparentemente se ve débil, insignificante, pequeña, pero en realidad es rica. Hermanos, la perseverancia y el crecimiento en santidad y en la fe en medio de las tribulaciones es lo que verdaderamente marca la riqueza espiritual de la iglesia. Puede ser que alguno de ustedes esté pensando que esta iglesia está en riesgo. Oigan esto. Puede ser que alguno de ustedes esté pensando que esta iglesia está en riesgo porque pronto no tendremos local de reunión. Puede ser que capaz que haya alguien aquí que esté pensando en la debilidad de esta iglesia local en términos de que sin local le queda poco a la iglesia. Nunca la iglesia fue más rica espiritualmente que cuando externamente se veía insignificante y pequeña. Nunca fue más rica. Jesús le dijo a la pobre iglesia de Esmirna: tú eres rica. Ellos tenían lo que necesitaba, lo que era importante de verdad: la salvación, la santidad, la gracia, la paz, el compañerismo y un compasivo Salvador. Quiero que vean el contraste, hermanos, entre lo que Jesús le dice a la carta de Esmirna, a la iglesia de Esmirna, y lo que Jesús le dice a la Odisea. Sé que otro predicador va a predicar de la Odisea. Jesús le dice a la iglesia de Esmirna: eres pobre, pero eres rica. Sin embargo, le dice a la Odisea: porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A la iglesia de Esmirna,
eran unos muertos de hambre, pero ricos. A la iglesia de la Odisea, unos poderosos millonarios, pero pobres, desventurados, miserables. ¿Ven el contraste? La iglesia de Esmirna, pobre materialmente, pero rica. La iglesia de la Odisea, rica materialmente, pero era pobre de verdad. Tristemente, estas palabras no son meditadas en la actualidad. Y vemos a cientos y miles de personas sentadas en las sinagogas de Satanás, que son llamadas iglesias de la prosperidad, saboreando de su pobreza espiritual. Y ahí los vemos. Ahí los vemos con esos edificios imponentes. Esos pastores que impresionan, pero son pobres, desventurados. El verdadero evangelio habitualmente no es multitudinario, mi hermano. No se presenta como un movimiento poderoso físicamente, sino que parece insignificante y pequeño. Nuestra oración al Señor no debe ser por mayor influencia y poder físico. El objetivo de nuestras oraciones al Señor como iglesia deben ser por riqueza espiritual. El verdadero avivamiento consiste en el crecimiento en santidad de la iglesia. Ese es el avivamiento. Sigue diciendo nuestro texto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Wow. Por este texto nosotros entendemos que la persecución y las tribulaciones a la iglesia de Esmirna, aunque les dijimos que la mayoría de ellas venían por parte del imperio romano y de los paganos, también venían por parte de los judíos, que odiaban y rechazaban a Jesucristo. Y este texto nos dice que esos judíos no son verdaderamente judíos, sino que son sinagoga de Satanás, como también lo son los demás paganos. Si un judío, por más judío que sea, porque yo veo mucho en Facebook, ¿verdad? Bendigamos a Israel, ¿verdad? A ese Israel que está allí, que aborrece a Jesucristo. Si un judío, por más judío que sea, rechaza y aborrece a Jesucristo, dice nuestro texto, comete blasfemia, dice nuestro texto. Así que en esas sinagogas judías donde se rechaza a Jesucristo, por más que se invoque el nombre de Dios, no son más que sinagogas de Satanás. En esas sinagogas judías, donde todavía se espera un Mesías que supuestamente no ha llegado, y se rechaza al verdadero Mesías de Dios, a Jesucristo, son sinagogas de Satanás. No les ha amanecido el evangelio. Me causa mucha frustración cuando veo a cristianos tratando a los judíos como si fueran el pueblo de Dios. Quiero decirles que la Biblia enseña que todo aquel que rechaza a Jesucristo no es pueblo de Dios, y por eso dice el apóstol Juan, ni es tampoco verdadero judío. Porque judío es el que lo es en el corazón, dice el apóstol Pablo en Romanos 10, ¿verdad? Romanos 9 y 10. El que lo es en el corazón, la circuncisión verdadera es la del corazón. Así que Jesús estaba en medio de la tribulación que estaba enfrentando la iglesia de Esmirna por parte tanto de los paganos romanos como de los judíos que aborrecen a Jesucristo. Y ahora veamos, hermanos, la parte central del mensaje a la iglesia de Esmirna y también a nuestra iglesia hoy. Veamos los mandatos y la promesa que se le da. Busquemos el verso 10. Busquemos el verso 10 del mensaje a Esmirna. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Luego de elogiarlos por soportar firmemente la persecución, Jesús le dijo una aparente mala noticia: faltan tribulaciones todavía. Faltan persecuciones, otras tribulaciones faltan por venir. Sin embargo, le da un mandamiento:
más bien le da dos mandamientos. El primer mandamiento es, no temas, no temas, así de sencillo. El temor, hermanos, mira, si tú no has tenido temor, después que se acabe el sermón, ven y dime cómo lo hiciste. El temor es parte de nuestra naturaleza humana caída. Es parte de nuestra fragilidad como seres humanos. Como fruto del pecado de nuestra naturaleza caída, nos atemorizamos por diferentes circunstancias, por el presente, por el futuro, por el ayer, por circunstancias que vivimos. Es inevitable que uno sienta temor ante lo que vendrá, ante las pruebas, ante el sufrimiento. Pero hay un antídoto para el temor, un antídoto que tenemos que tomárnoslo todas las mañanas. Hermano, todas las mañanas, tómate, además del desayuno, este antídoto en tu devocional. Confianza se llama. Confianza es el antídoto. Confianza. Jesús dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción. Esa está garantizada. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Salmo 56:11 dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Este mandamiento es difícil para nosotros porque va en contra de nuestra debilidad humana, como les dije. Pero cuando nosotros llegamos a comprender en manos de quién estamos, cuando nosotros llegamos a experimentar en nuestras vidas ese gobierno soberano de Dios en todas las cosas, entonces el temor es vencido por la confianza en Dios. Ahí está el antídoto para no temer. He aquí el diablo, dice Jesús, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y tendréis tribulación por 10 días. Jesús les abre un poquito la ventana del futuro y les dice que ellos serán probados un poco más por su fe. Por 10 días recibirán tribulación, cárcel, dolor, sufrimiento, pero no teman, que pongan su confianza en Él. Sin embargo, Jesús le deja claro quién será el autor de esa tribulación. Dice Satanás mismo. Hermanos, el plan de Satanás siempre ha sido atacar a los hijos de Dios. Satanás no cesa en su afán de destruir nuestra fe, hermanos. Recientemente vi a algunos jóvenes de nuestra iglesia que estaban leyendo un libro que a mí me encantó cuando me lo leí en la juventud. Ya me siento viejo para leer ese libro, se lo digo sinceramente. Y es el libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino. Si tú eres joven, no dejes que pase la juventud sin leerte esos libros, que ya después de viejo no saben igual. En este libro, a través de un lenguaje metafórico y a veces hasta gracioso, se narra una gran realidad. Este libro tiene una gran realidad, un gran propósito detrás de todo de esta historia graciosa y hasta interesante. Y es que detrás de nuestras vidas físicas hay una realidad espiritual. Eso es lo que C.S. Lewis quiere transmitir. Detrás de nuestras vidas físicas hay una realidad espiritual. Que el diablo es un ser real, mis hermanos, que quiere destruir a los cristianos y que muchas de nuestras tribulaciones y dolores han sido orquestadas por el diablo. Pero también hay una realidad espiritual que no podemos olvidar. O sea, si bien hay una realidad espiritual y es Satanás orquestando sus balas contra nosotros, hay otra realidad. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y Juan 10:28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, yo y el Padre uno somos. Así que aunque Satanás envía sus dardos de tribulación y de sufrimiento a los hijos de Dios para tratar de destruir la fe, Satanás mismo sabe que eso es una muerte anunciada, porque todo eso está condenado al fracaso. Dios, quien controla soberanamente todas las circunstancias de la vida, no permitirá nunca que Satanás atormente a la iglesia verdadera por mucho tiempo. Por eso le dice Jesús, esto es lo que te va a pasar 10 días, sé fiel, no temas. Y de esto aprendemos, hermanos, que aún de nuestros sufrimientos y dolores y tribulaciones, Dios está en control de ellos. Y Él da, junto con la prueba, la salida.
Pero veamos también en este texto un segundo mandamiento. Un mandamiento hermoso. Sé fiel hasta la muerte. No temas, sé fiel hasta la muerte. La verdadera fe tiene un olor. Y ese olor, el olor que desprende la verdadera fe, se llama fidelidad. Se llama perseverancia. Miren qué bueno, para ponerlo en un spot, si fuera famoso. El olor de la verdadera fe es la fidelidad. Los que han estado con nosotros en este ejército y que ahora no vemos, se fueron porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. La verdadera fe persevera en medio del sufrimiento y de las circunstancias más adversas. No hay nada más alejado de las Escrituras. Mi hermano, escucha esto, no hay nada más alejado de la Biblia que la falsa enseñanza de la caída de la gracia. Los verdaderos creyentes no caen de la gracia. La verdadera fe no es circunstancial. La verdadera fe es perseverante y fiel hasta la muerte. Los autores de la Confesión de Fe comprendieron claramente esta visión de las Escrituras y la pusieron de esta manera en nuestra Confesión de Fe, que quiero leerles un pedacito en el párrafo 1 del capítulo 17 de la perseverancia de los santos. Miren estos hombres cómo comprendieron esta enseñanza de que la verdadera fe persevera hasta el fin. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de los elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y será salvo por la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu Santo. Y miren lo que ellos siguen diciendo: aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca que por la fe están aferrados. A pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios a veces se nos ensombrece, se nos oscurece por un tiempo, Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos ya en el libro de la vida. Qué hermoso, hermanos. En el progreso del peregrino aparece un personaje que es muy pequeño, pero que a mí me llama mucho la atención, y es Fiel. Fiel junto a Cristiano pasan a la ciudad de la vanidad. Por cierto, si no te has leído el progreso del peregrino y eres joven, ese es el momento de leerlo. Aparece un personaje que se llama Fiel. Fiel junto a Cristiano pasan por la ciudad de la vanidad, que es una representación de este mundo, pero allí les hacen un juicio. Porque Fiel y Cristiano se niegan a asumir el estilo de vida del mundo y de vivir conforme a las leyes de la ciudad, que les hacían pecar contra Dios. Lo mismo que le pasó a Esmirna. Mientras Cristianos logra escapar y salir vivo, a Fiel lo condenan a muerte. Y este es un pedazo de las palabras que se dicen de Fiel puestas en la boca de Cristiano. A mí me encantan estas palabras. Cristiano recordando a su amigo Fiel, ya muerto por Jesucristo. En cuando Cristiano tuvo un respiro y fue devuelto a la cárcel donde permaneció por un tiempo, pero aquel que dispone todas las cosas y tiene en su mano el poder de restringir el furor de la gente, dispuso que Cristiano escapara y que Fiel muriera. Bunyan era un calvinista convencido. Así pasa. A Cristiano le tocó escapar y a Fiel le tocó morir. Y Dios no amaba más a Cristiano que a Fiel. No, miren las palabras de Cristiano refiriéndose a Fiel. Y al andar cantaba, cuando Cristiano logró escapar.
con cuánto valor, oh fiel, has profesado tu fe en Jesús, con quien serás bendito, mientras sufra el incrédulo obstinado la pena que merece su delito. Tu nombre, por morir cual buen soldado, con letras indelebles queda escrito, y si en el mundo y para el mundo muere, gozarás eterna vida de placeres. Qué hermosas palabras, hermanos. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, le dijo Jesús a la iglesia de Esmirna. Hermanos, la vida cristiana es presentada en las Escrituras como una carrera de atletismo, una carrera de resistencia, de perseverancia, de fidelidad, una carrera que tiene una meta. ¿Y en esa meta qué hay? A ver si me han seguido. ¿Qué hay en la meta? Una corona. Una corona. En la meta hay una corona. Para nosotros poder entender en todo su esplendor qué significa ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, debemos entender que la corona de la que se está hablando en este pasaje no es la que se pone en la cabeza de los reyes. No es esas coronas. Es la que se ponía en la cabeza del triunfador en las carreras de atletismo. Después esa corona fue cambiada por una medalla, después fue cambiada por un búcaro, no sé cómo, no sé, una cosa ahí que le dan en la mano. Me hubiera gustado si hubiera quedado la corona. Una corona de victoria, una corona de laureles. La corona es la recompensa, la culminación, el logro de la genuina fe. Por eso es que Juan dice, Cristo a la iglesia de Esmirna, es la corona de la vida. Porque la corona es la vida eterna, hermanos. La corona es la vida eterna, que está preparada para todos aquellos que atesoran la verdadera fe, cuya autenticidad radica. La autenticidad de la verdadera fe consiste en mantenerse fiel. En mantenerse fiel, en mantenerse corriendo. Sin embargo, como en muchas ocasiones le he dicho a la iglesia en general, y también le he insistido al grupo de jóvenes de nuestra iglesia, ninguno de nosotros acá tiene una estrella en la frente que dice que es un elegido. ¿No es verdad? ¿Tú has encontrado esa estrella? Ninguno de nosotros acá tiene una estrella que nos asegura que tenemos la fe verdadera. La fe verdadera, vuelvo a repetírselo, tiene el aroma de la perseverancia. Pero la perseverancia viene sobre aquel que establece en su vida diaria un patrón de fidelidad y perseverancia. ¿Entienden, hermanos? ¿Escucharon? La verdadera fe tiene el aroma de la perseverancia, pero esa perseverancia se muestra en tu vida diaria siendo perseverante. Yo quiero ahora que hagamos un ejercicio. De verdad, no te quedes dormido. Vamos a hacer un ejercicio. Estamos en tiempo y todo. Vamos a ir a la parábola del sembrador. La palabra del sembrador es clasificada por muchos como la más importante de todas las parábolas. Yo no quisiera dar una categoría como esa, no me atrevo a tanto, pero sí creo que la parábola del sembrador es una parábola impresionante para nosotros hoy. Busquemos Lucas capítulo 8, versículos 1 al 15. Hermanos, busquémoslo, no nos quedemos sin buscarlo. Lucas 8, 1 al 15. Yo sé que te la sabes de memoria, yo sé que la has leído muchas veces, pero búscala. Lucas 8, 1 al 15. Qué sabiduría la de Jesús. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Los discípulos se quedaron en babia, no entendieron nada. Así que los discípulos, verso 9,
le preguntaron diciendo, ¿qué significa eso, Señor? ¿Qué significa esa parábola? Y él le dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Jesús tuvo tanta misericordia de ellos que les explicó la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la roca son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hermanos, tenemos delante de nuestros ojos lo que pasa en esta iglesia cada domingo en una reunión de la iglesia. Tenemos delante de nuestros ojos lo que pasa en este lugar cada domingo. Y yo quiero que tú autoexamines tu fe y busques qué tipo de fe tú tienes. Fíjense que todo en la parábola del sembrador gira en torno a la semilla. La semilla. No hay nada más importante que una iglesia deba hacer que predicar la palabra. Porque es la semilla y lo que tú haces con la semilla lo que importa. Por eso es que esta iglesia canta la palabra, lee la palabra, predica la palabra, ora la palabra cada domingo. Pero lo que cada uno hace con la palabra, que es la semilla, es lo que muestra verdaderamente lo que hay en el corazón. Así que tú mismo te vas a hacer el diagnóstico hoy. Están primero los de junto al camino. Estos son los que oyen la palabra acá cada domingo. Y cuando salen de las puertas de este lugar, se olvidan de la palabra. Esos son tristemente, algunos que vemos que vienen a este lugar a escuchar la palabra por tiempos y tiempos, pero siguen con sus vidas como si no la escucharan. Pasan los sermones por sus oídos, pasa la palabra predicada por sus oídos, pero ellos no pasan por la palabra. Así que vienen a este lugar, se sientan en estos bancos, y se olvidan de todo lo que escucharon cuando se acaba, ya dentro de 15 minutos se acabe todo esto. Se olvidó. La palabra llegó a mi oído, pero no pasó por mi vida. Esos son los de junto al camino. Los puritanos decían, no hay nada más triste que ir al infierno bajo la sombra de un púlpito. No hay nada más triste en este mundo de que tú te vayas para el infierno bajo la sombra de este púlpito. Y eso es lo que te pasará si tienes este tipo de fe. Mi fe es de 3 horas, el domingo. Cuando se cierran acá, se acabó. Me conecto con el reino el próximo domingo. No hay nada más triste que ir al infierno desde la sombra de un púlpito. En segundo lugar, ven los que tienen el corazón como una roca. Jesús dice que la palabra cae entre rocas. Mientras todo está bien, en el corazón vemos florecer algunas plantitas que cuando siembras, es así como cuando siembras en el jardín, con un jardín con poca tierra. Yo tengo una mata atrás de mi casa, en la terraza, que esa mata, cada vez que sopla el viento se cae. La mata va para allá y la tierra para acá. Yo vuelvo a juntar la mata todavía está verde. Yo le decía a Nancy, esa mata no se muere tú. Está ahí, pero no tiene raíces. Está entre rocas ahí. El otro día le dije, ya es hora de botar esta mata. Tenemos que ver si compramos una matica que de verdad sirva. La tenemos que aguantar contra la pared. Está todo el tiempo así contra la pared. Deja que tú vayas a mi casa para que la veas. Así. Porque se va. No tiene raíces. Está en medio de la tierra, en medio de la roca. Así que mientras todo está bien, mientras la iglesia queda cerca de mi casa, mientras no hay enfermedades, mientras no hay dificultades en mi vida, mientras los hermanos me sonríen, mientras me llevo bien con todos ellos,
nadie me ofende y mientras estoy contento con todos los que me rodean y los pastores no me dicen nada malo, todo va bien. Aparentemente mi vida cristiana está bien y todo está bien. Aquí me ve, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Se apartan. Pero cuando llega la tribulación, la prueba, el sufrimiento, cuando llega el momento en que hay que apretarse los cinturones y tomar la cruz, ahí mismo se acabó la fe. Estos son cristinos de los tiempos felices. Cristinos de los tiempos felices, se llaman eso. Mientras hay felicidad, estoy aquí. ¿Qué más da? El domingo me he visto lindo, me echo perfume y voy a la iglesia. Eso no tiene problema. Los amigos de las parrandas se llaman eso. Pero lo duro, mis hermanos, es que no debes estar pensando en el que tienes al lado. No pienses en eso. Este es un llamado a meditar en nuestras vidas, a autoexaminar nuestra fe, porque la fe superficial, la fe circunstancial y la fe que no es más que un embullo circunstancial y la fe que no es más que una fe momentánea puede confundirse con fe verdadera. Acuérdense, le salen maticas. Y así hemos visto pasar a muchos en nuestras vidas con mucho gozo y deseos por el Señor. De hecho, nos critican y todo y nos dicen que hay que hacer las cosas más fervorosas. Pero al llegar la tormenta, aún con pequeños vientos los hemos visto. Sus raíces eran tan cortas que la plantita duró muy poco tiempo. Examinemos nuestras vidas, hermanos. En tercer lugar, Jesús nos habla de la que cayó entre espinos. Ese es otro tipo de fe circunstancial. Es una fe que no es aquella que se va porque está sufriendo, no es aquella que se va porque hubo problemas en la iglesia, no es aquella que se va porque es ahogada por las pruebas, no, es aquella fe que los espinos del mundo la ahogan. Es la fe que es endeble aún ante las riquezas, los afanes y los placeres del mundo. No es la que no es la fe de los que tienen el corazón como roca, no es la que cayó entre rocas, es la que los afanes del mundo, los placeres del mundo la ahogan. Fíjate, mi amigo, mi hermano, que la fe que no es verdadera se muestra no solo en la tribulación como aquella que cayó entre piedras, sino también en las riquezas. El cristiano verdadero es alguien que sabe cómo lidiar con las riquezas y los placeres del mundo. El cristiano verdadero es alguien que sabe que las riquezas y los placeres del mundo son circunstanciales y Cristo está por encima de eso. Por eso Pablo le dijo a Timoteo un gran consejo. Ese texto a mí siempre lo tengo en la cabeza. Ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo estoy seguro que el pastor William ni se acuerda de eso. Pero eso yo la primera vez que lo escuché fue de boca de él, diciéndoselo a otro hermano y amigo mío, a otro amigo mío. El mundo te pega. El mundo tiene la capacidad de pegarte. El mundo tiene la capacidad de adherirte a él. Por lo tanto, ninguno que milita se enreda. Ninguno que milita deja que el mundo le enrede, sino que es aquel que vive para agradar a aquel que le tomó por soldado. Hermano, ten cuidado con el mundo, ten cuidado de la perspectiva con la que vives la vida, de tus placeres, de tus propósitos en la vida, porque todos ellos te pueden alejar del propósito verdadero con el que debes vivir en este mundo, y es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero en último lugar, Jesús nos habla de la verdadera fe, de esa que oramos al Señor que nosotros tengamos. Y la verdadera fe, en este texto, también es una fe perseverante. Dice Jesús, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, un corazón que Dios ha labrado, ese corazón bueno y recto es la regeneración, la verdad, la regeneración del corazón. Retienen la palabra oída en ese corazón y dan fruto con perseverancia. Esa es la fe verdadera. La palabra de Dios es retenida en la buena tierra del corazón regenerado y se muestra, se exhibe con frutos de perseverancia. Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna y a todos nosotros hoy
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y en último lugar, Jesús le dice a la iglesia de Esmirna y a todas aquellas iglesias fieles, a todos aquellos verdaderos cristianos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Y quiero exponer todo el texto. Solo, si ahora yo hablo de la muerte segunda aquí, más o menos denme 2 horas más. Solo en el libro de Apocalipsis, y de manera muy gráfica, porque esto tiene mucho consuelo, hermano, se habla de 2 muertes. Ustedes saben. La muerte primera hace una referencia clara a la muerte física, mientras que la muerte segunda hace una referencia clara a la separación eterna de Dios. Por eso es que los que son fieles hasta la muerte son aquellos que no sufrirán la muerte segunda. La primera sí, pero la segunda no. Pero la segunda es la que es importante, la primera no. Vi un gran tono blanco, dice el verso 11 al 15 de Apocalipsis 20, el texto que a nadie le gusta leer. Les digo por eso, para explicarle a las visitas, por tantas interpretaciones que están encontradas de este precioso texto. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, hablando del juicio final, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, bien, los que tienen la muerte primera, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, o sea, las personas que han muerto en el mar. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dice Juan, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué le pasó? Fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? La muerte segunda. La muerte segunda. Jesús le promete a la iglesia de Esmirna y con ella a todos los verdaderos cristianos que aunque la muerte llegue como fruto de las persecuciones y de los sufrimientos en este mundo, la segunda muerte, que es la muerte eterna en el infierno, la condenación eterna lejos de Dios, no la pasaremos. Es interesante cómo en estos textos vencen los que mueren. La muerte es habitualmente en este mundo como signo de derrota. No, los cristianos vencen la muerte. Porque vencen, porque no tendrán en ellos la muerte segunda. La segunda muerte, que es la muerte eterna, la separación eterna de Dios, no la sufriremos. Así que, amados hermanos, alentémonos y exhortémonos unos a otros con estas palabras para vivir con coraje y con fe perseverante en medio de un mundo que puede matar nuestro cuerpo, pero el alma no la puede matar. Segunda a los Corintios 5, 1 y el 6 al 9, y con esto termino. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que, si nosotros sabemos estas cosas, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos aquí ahora en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por el consuelo de tu palabra. Gracias por la esperanza y la luz que tu palabra trae sobre nosotros. Gracias porque esta palabra es vida para nosotros. Ayúdanos, oh Padre, a autoexaminar nuestra fe, a correr a Cristo con una fe verdadera y perseverante y fiel. Ayúdanos, oh Padre, a vivir la carrera que tenemos por delante, confiando y viviendo para hacerte agradables. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén.